El anís quiere aires calientes o templados. No acude bien en los fríos ni se hace de tan vivo sabor. El anís verde es muy dulce y muy sabroso y singular para la sobremesa. Da mucha gracia a cualquier conserva. Si lo echan en el pan, dale gracioso sabor y olor. Y es bueno que vaya en el suelo del pan, porque se tueste. Quita los malos sueños y aun las almohadas de cabeza llenas de la paja de ello. O puesto a la cabecera de la cama un manojo de ello, tiene la misma virtud estando tan cerca que se pueda oler. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast tecnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y ya estamos llegando casi al final de la temporada dedicada a las especias. De hecho, estuve pensando largo y tendido si convenía reservarnos a las protagonistas de hoy para el último episodio, pero como este audio sale casi al borde del año nuevo, he pensado que valía la pena despedir al 2021 en su compañía, y pronto entenderás por qué. Pues como más de 2 y de 3 oyentes habéis adivinado, muy bien, hoy pasaremos un rato junto al aroma y al sabor del anís, o mejor dicho, de los anises. Y no solo. Hoy tendremos a 2 protagonistas principales que llevan al anís en el nombre, pero habrá unos cuantos personajes secundarios cuya identidad botánica de buenas a primeras quizás te sorprenda un poquito. Y la responsable de todo es una molécula cuyo sabor suele gustarnos mucho y que conocemos como anetol. Nuestro interés por este compuesto no es en absoluto casual, pues tiene una característica que a los animales suele llamarnos mucho la atención, y es que es dulce. Su poder dulcificante, de hecho, es 13 veces superior al del azúcar común. Eso explica que varias de las hierbas que contienen anetol tengan nombres que hacen referencia a su dulzura, empezando por la que más éxito lingüístico ha tenido, el anís o matalaúva, y variantes, matalaúga, matalafuga, etcétera, etcétera, que es un término que no tiene nada que ver con asesinatos de uvas, sino que deriva del nombre hispano-árabe de esta especie, habbat hulúa, o sea, grano dulce, según cuenta el diccionario. Ella será nuestra primera protagonista, botánicamente conocida como Pimpinella anisum. En el siglo I de nuestra era, un gaditano ilustre, conocido hoy como Columela, escribió un tratado de agronomía titulado De Re Rustica. En él incluye, entre muchísimas otras cosas, información sobre cómo preparar higos secos. Y dice que algunas personas, después de haber cogido los higos, les quitan los cabillos y los extienden al sol. Enseguida, así que se han secado un poco y antes de que se pongan duros, los echan en unos lebrillos de barro o de piedra. Después los pisotean con los pies lavados, menos mal, y les mezclan ajonjolí tostado con anís de Egipto, semilla de hinojo y cominos. Luego que han pisado bien esto y han amasado bien toda la pasta de higos deshechos, hacen unas tortas medianas que envuelven en hojas de higuera. Las lían con juncos o con otra cualquiera hierba, las ponen sobre zarzos y las dejan secarse. Estupenda receta de pan de higo, de sabor dulce y anisado, que aguanta meses sin pasarse y que aún hoy en mi casa sacamos de postre en fiestas. Y ahí está, como no, nuestro anís, o anisum para los romanos, vocablo derivado del griego aneson, y que para Columela viene de Egipto, para Plinio el Viejo también de Creta, Dioscórides también de Siria. Todos apuntan a las tierras orientales del Mediterráneo como la fuente del anís, y los datos actuales les dan la razón. Pimpinella anisum se considera oriunda de Anatolia, Chipre, tierras levantinas de la cuenca mediterránea. Con todo, no he conseguido encontrar trabajos genéticos que analicen este tema en detalle. Puede parecer sorprendente, pero los orígenes del anís tienen su puntito de misterio. En el siglo VI, antes de la era común, Teofrasto incluía al anisum entre las plantas exóticas. Y poco más de un siglo después, Heródoto cita este término en un pasaje muy curioso sobre los soberanos de los escitas. Pasaje que, adaptado a mi manera, dice más o menos así. Cuando uno de sus reyes muere, los escitas cavan un gran agujero en la tierra con 4 esquinas. Cuando está listo, toman el cadáver del difunto, su cuerpo envuelto en cera, su estómago rajado y limpiado y rellenado con plantas de pantano y aromas y apio y simiente de anís y cocido de nuevo, y lo transportan en un carro a otra tribu.
Los escitas eran nómadas y no tenemos muchos restos arqueológicos que nos permitan verificar si esta descripción se ajusta, a nivel botánico al menos, a las prácticas mortuorias reales de estos pueblos. Fuese o no Pimpinella anisum, perfume de momia escita, su empleo en este contexto me cuadraría, dada esa estrecha relación entre el más allá y las sustancias aromáticas que ya tantas veces ha salido en este podcast. En la mayoría de culturas que lo han conocido, sin embargo, diríase que el olor y el sabor del anís han sido asunto más de vivos que de muertos, en buena parte gracias a sus múltiples propiedades medicinales. A veces estas se interpretan en clave ritual, como en algunas regiones del Brasil, donde la planta entera puede emplearse para baños de limpieza y protección, que no solo comprenden el cuerpo, sino también el alma o el ambiente. Otras veces, en cambio, nos centramos en efectos más localizados sobre esta o aquella parte del cuerpo. Si nos vamos a Dioscórides, nuestro amigo médico del siglo I, él destaca cosas como que el anís es apropiado para las picaduras venenosas de animales, o que es planta calorífera, una propiedad típica de esa categoría etnobotánica de especia. De ahí que no me extrañe ver que el buen doctor incluye entre sus efectos calenturientos que anima el coito. El uso afrodisíaco del anís aparece a menudo en herbarios antiguos y recientes. Y cabe preguntarse, bueno, ¿es esto una mera asociación mental entre planta caliente y sexo, clásico básico del especiero? ¿O existe alguna base bioquímica a la que podamos atribuirle este efecto? La respuesta es que algo hay, algo, sí, porque sabemos que varias plantas ricas en anetol tienen propiedades estrogénicas, o sea, que afectan a las funciones reguladas por una serie de hormonas sexuales conocidas como estrógenos. Los estrógenos tienen que ver con la libido, pero no es una relación lineal, simple, no sirve como pastillita elevadora a secas. Pero sí que hay otras funciones que se ven afectadas de forma más, digamos, previsible por sustancias estrogénicas. Y las buenas gentes que convivían con el anís pronto se dieron cuenta de esto y le pusieron el cartelito de planta buena para tratar cosas de mujeres. 2 ejemplos: su capacidad de ayudar a regularizar el ciclo menstrual o para aumentar la producción de leche. Es súper curioso ver las ideas que teníamos hace 500 años sobre qué era y de dónde venía la leche materna y lo fantásticamente equivocadas que estaban muchas de ellas, de estas ideas. Pero a nivel empírico no iba muy desencaminado este texto, que ahora te citaré, del 1550, al hacer una lista de qué cosas hacen buena leche. Caldos de buenas carnes, polvos de cristal, vino mucho aguado, carnes frescas y buenas, anís, mucho dormir, pan no muy blanco y pocos enojos. Lo del polvo de cristal no me emociona, la verdad. Pero el anís, dormir bien y evitar enfados y estrés, todo esto lo veo. También existen correlaciones entre el consumo de ciertas proteínas o carbohidratos y el volumen de leche. Así que a lo mejor eso de las carnes frescas y buenas también tenía su base empírica, pero de esto no estoy segura del todo. Sea como fuere, todo esto coloca al anís en la categoría de galactagogo, que viene a ser sustancia que incrementa la producción de leche materna. Pues este galactos es término griego para hablar de leche, y no es casualidad que suene igual que la palabra galaxia, que también hace referencia a la leche, en este caso de la diosa Hera, que no necesitaba anís para producir bien. Ahora, hay poquísimos estudios científicos que se hayan puesto a verificar, o sea, con grupo de control, placebo y toda la pesca, la efectividad de galactagogos vegetales en seres humanos, lo cual, ojo, no quiere decir que no la tengan, sino que no tenemos datos que lo demuestren fuera de toda duda. Sí que existen estudios que avalan el otro gran empleo del anís, que es quizás el que ha tenido mayor importancia medicinal y gastronómica, e incluso a veces cómica. Era la noche 799 y Sheresad retomó la historia que había dejado a medias sobre un cadí tremendamente tacaño que recibiera su merecido a manos de su esposa. En la escena clave del relato, el cadí cena un abundantísimo potaje de habas, guisantes y judías, repollo, lentejas, cebolla, ajo, con los consabidos efectos sobre su sistema digestivo. Su vientre empieza a hincharse y se ve atacado por retortijones, espasmos y dolores tremendos. Entonces, cuenta Sheresad, y a los gritos que daba acudió su esposa, y para aliviarle le hizo tomar un puñado de polvos de anís y de hinojo
que en breve debían producir su efecto. No será lo único que hará la esposa, quien convencerá al cadí de que sus gases son en realidad un embarazo milagroso y aprovechará la prodigiosa ventosidad de su marido, tan prodigiosa que de hecho el pobre se desmaya, para hacerle creer que ha parido realmente a una criatura. Curiosamente aquí se reúnen dos efectos del anís, que ayuda a acelerar el parto, pero que también ayuda a resolver problemas de gases intestinales, digestiones pesadas y demás problemas relacionados con el aparato digestivo. Ese poder, unido a su sabor, le dio al anís un papel un poco especial en la dietética gastronómica europea, porque allá donde la mayor parte de las plantas digestivas suelen ser amargas, ella es dulce y agradable al paladar. Masticar un granito o dos de anís tras una copiosa comida no solo te perfumaba el aliento, sino que te echaba una mano para digerir mejor. Y, ya que estamos, ¿por qué no recubrir ese granito con una costra azucarada? Y así nace el anís confitado. No es Pimpinella anisum la única planta cuyos frutos se envuelven en azúcar. Tiene primas suyas, la alcarabea o el comino, por ejemplo, que también se confitan de igual modo. Pero la popularidad de Pimpinella fue tan grande que hoy una de las acepciones en el diccionario de la palabra anís es confitura menuda. Y de este tipo de preparados proviene, por cierto, nuestra misma palabra confetti, del italiano confetti, o sea, confites, que antes se usaban como hoy usamos los confetis de papel. Algunas de las grajeas más famosas del mundo de la confitería tienen corazón de anís, como los anises de Verdun o de Flavigny en Francia. La proporción anís-azúcar está fuertemente desequilibrada a favor de las capas y capas de azúcar que recubren el fruto de anís y que pueden haberse aromatizado con otros sabores, como rosa, violeta, jengibre y otras originalidades varias. Quizás le debamos esta propiedad al anís también la costumbre de amasar el pan con frutos de pimpinela y otros granos digestivos como el hinojo o el comino. En el fragmento que has escuchado al principio del episodio, sacado de una obra del siglo XVI, se menciona el uso del anís para dar buen olor y sabor al pan. Y no era la península ibérica el único lugar donde pasaba esto. La costumbre se ve que cruzó el charco. Y hasta 1600 tenemos noticias, por ejemplo, de la aparición de anís en el Cuzco, que, según cuenta un autor, se echaba en el pan por cosa de mucha estima, como si fuera el néctar o la ambrosía de los poetas. De esta manera se estimaron todas las cosas de España a los principios, cuando se empezaron a dar en el Perú. Porque el exotismo es siempre algo relativo, ya lo sabemos. El anís puede ser tremendamente común en España y tremendamente exótico en Perú. Pero nuestra Pimpinela no aparece solo en confites, panecillos, rosquillas, embutidos, también embutidos, sino también en otro grande invento, con finalidades digestivas: el mundo de las bebidas alcohólicas. Para preparar vino anisado: miel, 10 libras. Vino blanco de primera calidad, 30 libras. Anís, 5 onzas. Junco oloroso, 16 escrúpulos. Azafrán, 12 escrúpulos. Almáciga, 16 escrúpulos. Muele las especias y combínalas con el vino. Desnatar la miel y combinarla con el resto. Sellar y guardar. Esta receta de Oribasio, que era médico personal de un emperador romano del siglo IV, es una de las muchas que nos muestran que los romanos tenían claro que el vino solo estaba bien, pero que si se le añadían otros sabores estaba mejor. Y no solo por una cuestión de gusto, sino de salud. En efecto, hay muchas sustancias con efectos medicinales que no se pueden extraer con una infusioncilla de agua hervida, sino solo usando grasas o alcohol, y una de estas sustancias es precisamente el anetol. En Occidente existe una larga tradición de disolver aromas anisados en alcohol. Una tradición que, como ya has podido comprobar, se remonta como mínimo a tiempos romanos. En un primer momento eran vinos aromatizados, pero más adelante nos introducimos en el territorio de las bebidas destiladas, con una proporción de alcohol más elevada y por tanto más potentes que el vino. En el área mediterránea abundan los destilados de anís, muchos de ellos con nombre propio, como el ouzo griego, el raki turco, el arrak del levante mediterráneo, la sambuca italiana, los anises, como no, de la península ibérica e islas, y los anisados franceses como el pastis o una vieja conocida nuestra, la absenta, que ya salió a colación en el episodio que le dedicamos al ajenjo y sus hermanas. La peculiaridad de las bebidas alcohólicas anisadas es que se vuelven opacas y lechosas al mezclarse con agua.
un fenómeno que se conoce técnicamente como el efecto Ouzo y que es debido al anetol y a su escasísima solubilidad en agua, que cuando se le añades a la bebida forma una emulsión estable, lechosa, muy característica. Aunque el anís les ha prestado su nombre, no todos los anises están preparados con Pimpinella anisum. Puede que recuerdes que el sabor anisado de la absenta, por ejemplo, proviene de otra planta que ya he mencionado varias veces hoy, un poco como quien no quiera la cosa, pero que es uno de los personajes secundarios de este episodio, por tener un elevado contenido en anetol. Se trata del hinojo, Phoenicum vulgare, aunque para mí de vulgar no tenga nada. Tanto el hinojo como el anís forman parte de la misma familia botánica, que son las apiáceas, todas parientes del apio, claro. O mi denominación preferida, que es umbelíferas, por la típica forma en que suelen reunir sus flores en umbelas, simples o compuestas. No es nada raro que plantas que están estrechamente emparentadas entre sí sepan cómo fabricar el mismo tipo de moléculas. Hay recetas de algunos compuestos que son casi secretos de familia y que solo encontrarás en tal o cual grupo vegetal. Pero este no es el caso del anetol, que abunda no solo en anís e hinojo, sino en otra planta mucho más antigua, que no tiene nada que ver con las umbelíferas y que crece lejos del Mediterráneo. Ocho ángulos o cuernos. 8 cajitas alargadas, unidas por un extremo. Radios de una estrella que dan a luz semillas como quilates, marrones y brillantes. Su nombre en China significa esto mismo, 8 cuernos o esquinas. En cambio, en latín lo bautizamos como Illicium verum. Illicium significaría algo así como el atractivo, el que atrae, por su olor agradable. En muchas lenguas occidentales hoy lo conocemos como anís estrellado, que es un nombre muy bonito, aunque no tan práctico como su apelativo chino, luego te cuento por qué. No hace falta tener un ojo botánico entrenado para darse cuenta de que, por muy parecidos que sean para nuestras narices, un fruto de anís estrellado no tiene nada que ver con un grano de anís. Y esto es extensible al resto de la planta también. Allá donde Pimpinella anisum es una herbácea anual que no levanta más de 1 metro del suelo, Illicium verum es un señor árbol de hasta 17 metros de altura. Mientras que las flores del anís son pequeñitas, blancas y reunidas en umbelas dobles que parecen hechas de encaje, son monísimas. Las flores del anís estrellado son rojas o rosadas, solitarias y mucho más grandes. Además, tienen varios detalles que nos indican que estas son flores cortadas por patrones muy antiguos, cuando las plantas aún no habían, entre comillas, perfeccionado del todo el arte de construir flores. El anís estrellado es una de las 37 hermanas dentro del género Illicium, que se distribuye por el este y el sureste asiático, donde viven la mayoría de especies, pero también por tierras alrededor del Golfo de México, sur de Estados Unidos, México, algunas islas del Caribe. Sin embargo, allá donde hay géneros cuyas integrantes son más o menos intercambiables desde un punto de vista etnobotánico, porque todas se comportan de forma relativamente parecida, por ejemplo las rudas, este no es el caso de Illicium, no. De todas las especies que existen, solo hay una que sea gastronómicamente útil y comestible, y esa es Illicium verum. Hoy en día, sus frutos son uno de los 5 sabores incluidos en el polvo de 5 especias chino, junto con otras conocidas nuestras, por cierto, como los clavos de olor o la canela gorda, la casia. Este Illicium nuestro es arbolito de apetencias más bien tropicales y subtropicales, y su cultivo no se ha extendido muchísimo más allá de lo que se considera su región de origen, y donde creemos que fue domesticado, en el sureste chino y Vietnam. Con toda su historia, no te creas, no se pierde en la noche de los tiempos, no hay ni rastro del anís estrellado en las fuentes chinas antiguas, y no emprende viajes alrededor del mundo hasta hace relativamente poco. Eso sí, cuando llega a un lugar, su parecido aromático con el anís le facilita muchísimo la vida y pronto aparece como ingrediente de preparados anisados en Europa. El problema es que los europeos no siempre tienen mucha idea de qué especie de Illicium tienen entre manos y sin querer no juntan churras con merinas como este texto del siglo XIX. Los chinos mastican muchas veces las cápsulas de las granas antes de la comida, para fortificarse el estómago y perfumarse la boca. Los holandeses, a ejemplo suyo, las echan en infusión con el té y las miran entonces como un poderoso diurético. Los japoneses y chinos miran el anís estrellado como una planta sagrada. La ofrecen a sus ídolos, queman en sus altares la corteza como un perfume y colocan sus ramos sobre las tumbas de sus amigos. Bien, aquí tenemos mezcladas a 2 especies de Illicium distintas. La primera, Illicium verum, ya te la he presentado.
Pero el comentario sobre la sacralidad del anís estrellado atañe a otra especie, con el desafortunado nombre científico de Illicium anisatum. Y digo desafortunado porque el fruto de esta planta no solo no huele a anís, sino que es que encima es tremendamente tóxico. Su consumo puede resultar fatal en casos extremos. En Japón, esta especie, conocida como shikimi, tiene asociaciones sagradas, efectivamente, hoy sobre todo ligadas al budismo. Se dice que en tiempos antiguos plantaban ejemplares de shikimi alrededor de las tumbas y, dado su perfume, porque huele muy bien, aunque no recuerde al anís, ha sido ampliamente empleado para elaborar incienso. Todas las especies de Illicium sacan frutos en forma de estrella. Aunque solo uno, el comestible, Illicium verum, huele a anís y por tanto, vale, podríamos considerar que el nombre de anís estrellado es técnicamente correcto, a nivel práctico a veces pueden surgir problemas. En los últimos años ha habido casos de contaminación accidental con frutos de otros Illicium, sobre todo este tóxico y mal llamado Illicium anisatum. Por eso conviene, primero, comprar siempre la especie a granel entera, nada de molida. No, molida no. Segundo, contar el número de puntas de tu estrella. Esta no es una regla segura, ni mucho menos, pero en general los frutos del anís estrellado de verdad de la buena tienen 8 puntas. Por eso decía yo que el nombre chino es más útil que el nuestro. Si tienes un fruto con 10, 12 puntas, es probable que se trate de algún hermano. Sin embargo, atención, porque hay frutos tóxicos que también tienen 8 puntas, así que lo mejor es que lo olisques y verifiques que realmente huele a anís. Si te huele a otra cosa distinta, por rica que te parezca, porque algunos huelen a clavos o a laurel o a cardamomo, pero no, mejor déjalo a un ladito por si acaso. No sea cosa que sin querer, en lugar de perfumarnos el aliento o la infusión, acabemos estrellados y convalecientes en la cama. Cuando los españoles desembarcan en las Américas, no van buscando anís. Al fin y al cabo, ya lo tienen en casa y de sobras. De hecho, lo introducirán en el Nuevo Mundo, donde hoy es ampliamente usado. Lo que sí les pasa es que ven anises en todas partes, o casi. ¿Qué razón no les falta? Dado que hay varias plantas americanas que producen efectivamente anetol y que por tanto tienen perfumes anisados. Algunas de estas hierbas anís se merecerán futuros episodios enteros del podcast, como el yautli, que esta gente es lúcida, pero otras, en cambio, ya han medio aparecido por aquí, como algunas especies de piper, que es el género de la pimienta. Este es el caso del anisillo o aniseto, entre otros nombres, Piper marginatum, distribuido por toda Mesoamérica y los trópicos sudamericanos, que es muy rico en anetol y que tiene numerosos empleos medicinales y gastronómicos, por ejemplo, como dulcificante. Como no, el anetol es dulce. Hay otras plantas de reminiscencias anisadas, en cambio, que seguro que conoces estés donde estés, pero que, si resulta que estás a mi lado del charco, quizás te sorprendan un poco, como es el caso de los aguacates. Porque sí, existen en México variedades de aguacate que han sido seleccionadas no por su fruto, sino por el aroma anisado de sus hojas. Y de hecho, hay quien cree que ese pudo ser uno de los motivos importantes para la domesticación de la especie. Si ya te decía yo que el anís nos atrae, porque son dulces, porque nos ayudan a digerir mejor. Las plantas anisadas nos han llamado la atención desde hace milenios y a menudo han sido el broche de oro que cierra una comilona, como su conclusión final. De ahí esa pista un poco enredosa sobre los cierres y de ahí también una deliciosa expresión vegetófila que a mí me encanta y que descubrí hace tiempo, que es llegar a los anises, es decir, llegar tarde, cuando ya está todo a puntito de terminar. Por eso, hoy, que estamos a punto de cerrar un año de digestión, digamos, complicada, podemos encomendarnos al Anetol y compañía para que el poder de los anises nos acompañe y nos endulce los días, y aunque sea un poquito. Y hasta aquí nos ha traído la sala de hoy, que espero que hayas disfrutado tanto como yo, porque yo me lo he pasado fenomenal haciendo este capítulo. Como de costumbre, la transcripción está colgada como agradecimiento especialísimo a mi familia vegetófila en Patreon, a quienes estoy requete agradecidísima por todo el apoyo que me brindan en patreon.com/ainaserice. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también a ti, sí, a ti, que estás al otro lado,
y que escuchas mis locuras vegetófilas, sendereando así como historias y curiosidades que quizás sean un pelín raras, soy consciente, pero nunca aburridas. Pues yo espero. Porque esta aventura no tendría el menor sentido sin ti. Por eso, gracias. Pues sí, nuestra próxima invitada ya será la última de la temporada. He estado dudando muchísimo sobre quién sería la elegida y por fin decidí rescatar a una candidata que había dejado arrinconada en la temporada anterior. Y esto ya es en sí una buena señora pista. Pero para que no se diga que siempre pongo acertijos difíciles, ahí van otras dos. La primera es matrimonio y la segunda, azafrán. Ya sabes que si por un casual o por un milagro se te ocurre de quién estoy hablando, me lo puedes contar mandándome un correo electrónico, dejándome un comentario en el podcast mismo, a través de redes sociales, Facebook, Instagram, me encuentras como Aina Serife. Cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo, estaré feliz de saber de ti. Y felicísima estoy también por la cantidad de personas que acertaron la identidad de los anises. A ver, que lo de la estrella ayudó, ¿eh? No os lo puse muy difícil, venga, va. Por eso, enhorabuenísima a Borja, Virginia, Inma, Lorena, Juan Carlos, María José, Antonio, Dora, Antonio, JL y a Susana también. Y, por cierto, me disculpo porque hace unos cuantos episodios me olvidé de nombrar a María Jesús, que acertó a la nuez moscada. Enhorabuenísima. Me tendré que plantear seriamente esto de hacer las chapas de Detective Vegetófilo Pro, porque sois geniales. Y dicho esto, que no ha sido poco, no me queda más que dar las gracias a los anises de airosas dulzuras, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.